En la semana de RCR, Red de Comunicación Regional, presentamos Don C. con César Zamora Bento. Bien, le damos la cordial bienvenida a esta hora a César Zamora Bento, economista y analista en temas políticos. ¿Cómo le va, César? Buen día, ¿cómo está? Muy buenos días, José. Qué gusto de estar nuevamente contigo. Sí, queremos compartir contigo cómo estás mirando la crisis política en el país que naturalmente alcanza ya al presidente de la República, José Gerí. ¿Cuál es tu lectura hasta el momento? A ver, algo hablamos el sábado pasado de que es una torpeza de parte de Gerí. Ahora, más torpe aún son sus escuderos, en este caso el premier, ¿no? El presidente del Consejo de Ministros y otros ministros de Estado que tratan de dorar la píldora en el sentido de que, oiga, sí, pues su falta de experiencia y toda una serie de cosas que hemos escuchado a través de los medios de información. Lo cierto es que no me sorprende, Seri es una persona totalmente improvisada, no, no, no tenía mayor idea de lo que es el cargo de ser presidente de la República y de la responsabilidad que esto implica. El cargo es muy grande para una persona que ha surgido prácticamente de un Congreso totalmente, digamos, cuestionado, invalidado por las malas artes políticas y también por la mediocridad en su composición, por los integrantes del Parlamento. Entonces, no es de sorpresa, no es una cosa así que como que, uy, ¿cómo es posible que se haya metido en eso? Era lo más probable, es una persona que le quedó muy grande el fajín presidencial. Y todos lo sabíamos, José, yo no sé, yo tenía claro de que era una persona totalmente inexperta, pero que al final era la bisagra entre una situación anterior con la presidenta Boluarte y la transición de las elecciones para la próxima gestión que debe empezar el 28 de julio del próximo año, de este año. Entonces, no hay más que rescatar cómo las agrupaciones políticas en este escenario electoral han tratado y continúan haciendo de salir en las cámaras, ¿no? Para más o menos mostrarse en un escenario lamentable, por cierto, pero que ellos, los políticos, están tratando de sacar beneficio a través de la mediatización del tema. No me sorprende, es una persona improvisada, te vuelvo a repetir, es una persona que no da la talla para ser presidente y que solamente se le consiente por el hecho de ser la bisagra entre una gestión lamentable de Boluarte con la transición del próximo gobierno. Así que, como dicen, hay que apechugar. Ahora, el otro aspecto que lo hemos dialogado ya en varias oportunidades, cómo en el Perú la corrupción está asociada al poder. Porque ahora ya lo venían advirtiendo. Hay observadores, propios políticos advertían del comportamiento del hoy presidente de transición José Gerí. Pero como tú bien lo anotas, ¿no? Como era el elemento bisagra, habría que un poco dejar estos meses a fin de atemperar la situación política. Pero lejos de atemperar la situación política, lo que estamos asistiendo es que vamos a asistir en los próximos meses a escándalos tras escándalos. Y hasta ahora yo, la verdad, me sorprende cómo se van conociendo nexos, cercanías, se van conociendo cada uno de los acuerdos, compromisos asumidos desde la Comisión de Presupuesto con empresas chinas, con empresarios chinos, conoce un listado de empresarios chinos, etcétera, etcétera. Es un cofre, en realidad, que no sabemos hasta cuándo esto va a seguir marchando. Y estamos entrando a un nivel de inestabilidad ya que ciertamente ya no, más que preocupante, es una constante en el país.
Estos meses, ciertamente muchos dirán, no, ya al presidente le falta pocos meses, pero tener un presidente así con el comportamiento de Gerí, Mira, si lo que estamos suponiendo en el caso de que vaquen o, o lo saquen a Gerí de la presidencia, le quiten esa confianza, estamos suponiendo que el que va a venir va a ser mejor. Y en el Perú siempre tenemos la sorpresa de que el que continúa siempre sigue siendo peor. No sabemos lo que hay en la caja de Pandora. No sabemos las personas que podrían venir. No sabemos qué intenciones tiene. Y ahí déjame mencionar algo. Hablabas de la corrupción y el poder. Siempre la corrupción se ha maridado con el poder. Siempre. Y no solamente en el Perú. En cualquier país del mundo, la corrupción se marida con el poder por una sencilla razón. Es los intereses de los políticos que dejan de ser nacionales y son personales, particulares o de grupo político. La corrupción y el poder van de la mano. Por eso hay quienes, y yo me incluyo dentro de ellos, que la propuesta de gobierno que me podría llenar los ojos es aquel que me diga que siendo presidente de la República va a achicar la intervención del Estado, o sea, va a delegar el poder en sectores más descentralizados para poder hacer la gestión pública. Porque si tú das más poder a un gobierno, si tú das más poder al Congreso de la República, si tú das más poder a las instituciones estratégicas del Perú, si tú das más poder al Ministerio de Economía y Finanzas, por ejemplo, que durante más de 25 años, estaba viendo la entrevista, ha estado manteniendo a Petroperú en una situación lamentable de dar dinero de los peruanos. O sea, si tú otorgas más poder al Estado, va a haber más corrupción. Entonces, la lógica nos dice, quitémonos el poder, diluyamos el poder entre los agentes más representativos de niveles regionales y locales y hagamos que estos síndromes de corrupción disminuyan. Te decía que a mí me llenaría los ojos, hasta ahora no veo a nadie que se atreva a decir estoy dispuesto a soltar el poder para diluirlo en otras instituciones más locales. Entonces, se van a seguir tejiendo estas situaciones. Si tú le otorgas el poder a otra persona que no es Gerí, a mí no me asegura de que sea mejor, no me asegura. Por el contrario, sospecho por la tendencia de que va a ser peor, como ha venido sucediendo, como ha venido Castillo, Boluarte, Gerí y el siguiente, todos en una línea hacia abajo en cuanto a moralidad, en cuanto a respeto a las instituciones y a la investidura presidencial. Entonces, en ese juego yo diría, pucha, me seguirán sorprendiendo, pero que la población tenga la sensatez de poder elegir a uno menos malo, que tampoco de eso estamos seguros, y plantear una política donde el poder no esté tan concentrado como hasta ahora, que es lo que alimenta la corrupción, José. y el otro tema que también no podemos dejar al margen, César, es que salimos de el caso Odebrecht, el caso de las empresas brasileñas consorciadas, y ahora, ya desde hace mucho tiempo, venimos escuchando malas empresas o malos empresarios chinos que hacen del Perú un feudo. Poco a poco nos vamos enterando cómo actúan, cuál es su modalidad, su modo de operación y cómo tienden los nexos con el poder, ¿no? Eso también es un tema bastante delicado. Por supuesto. Los chinos no son angelitos. Los chinos, en mi lógica, siempre han sido algo así como las langostas que van a los lugares y depredan todo lo que sea beneficioso, todo lo que sea follaje. El chino tiene una lógica más capitalista que el capitalismo en sí, porque es un capitalismo muy vinculado al Estado. No es un capitalismo de competencia, sino que tiene detrás de esas empresas chinas el soporte de un Estado
que son las que la hacen forzadamente competitivas, entre comillas, pero cuando entran al terreno productivo, o en este caso de extracción o de brindar servicios, son realmente, tienen una lógica mucho más extractivista que el capitalismo que nosotros hemos venido conociendo, que compite con el mercado. Entonces, tengamos mucho cuidado con ese tipo de inversiones. Nadie menciona, todos dicen, oye, los chinos están progresando, pero ¿a qué costo? O sea, ¿cómo están manejando esta situación? ¿Hay una competencia real de sus empresas con otras empresas en el mundo capitalista? No, porque son subvencionados o son mantenidos o son soportados por su Estado, que es un Estado poderoso. Entonces, ahí yo creo que todas esas mañas de el lobby, el manejo mediático, la búsqueda de los amigos, que precisamente se da en sociedades o en estructuras políticas como el nuestro, que donde el poder está altamente concentrado, la gente solamente va a votar cada 5 años y se acabó, de ahí no tiene nada que hacer y tiene que aceptar todo lo que se le viene. Y la pugna ya no va a ser entre el pueblo y los representantes, sino entre el representante ejecutivo y el poder legislativo, que entre ellos tienen sus propios apetitos políticos y personales o de grupos. Y entonces la cosa se descompone demasiado, José. Hay que tener muy en cuenta, y no solamente los chinos, fue con Brasil, son los chinos. El problema sigue siendo el mismo, el origen es el mismo. La concentración de poder en donde las autoridades, una vez que llegan, hacen lo que les da la gana. Tenemos a un congresista, presidente del Congreso, Geri, que por las circunstancias de la vida o por conveniencia política de quienes estaban en el Congreso, vacan a Dina Boluarte y sencillamente lo ponen a él de la manera más desatinada, pero ahí está. ¿Qué otro hubiese sido? ¿Y qué seguridad tenemos de que el otro o el que quieran poner ahora sea mejor? Eso yo no tengo una bolita de cristal para saberlo, por lo tanto yo considero de que ahorita la población y todos nuestros esfuerzos deben estar concentrados a dar orientación a la gente para que vote de manera razonable y salga el menos peor. Ahí está el otro riesgo, César, ¿no? Que uno va conociendo poco a poco la composición de muchas agrupaciones políticas y las condiciones no han cambiado ciertamente. Muy por el contrario, en realidad, por el alto número de postulantes y por la poca capacidad de fiscalización, uno le llama filtro, pero es una labor de fiscalización en los partidos políticos. Sí, tenemos candidatos que dan una lástima, juzgados, sentenciados, acusados, perseguidos, oscuros, ¿no? Y tenemos 35 candidaturas. No sé, a ver, quisiera llamar a Gemini, inteligencia artificial, para que me diga en qué país han habido tantos candidatos para postular a la presidencia de la República. Creo que somos Guinness ahorita. Y lo peor de todo es que los problemas del país no son tantos, ¿no? Sino que al contrario, los problemas del país son totalmente entendibles en un escenario como el nuestro. Hay quienes quieren meter a la izquierda como una solución, que sería lo más lamentable. Quisieran meter el socialismo como alternativa, pero ya sabemos todas las consecuencias que trae consigo. Entonces, seguimos apuntando por una economía de libre mercado donde las libertades sean respetadas, pero con un Estado que no sea tan acaparador de las voluntades ciudadanas, que no sea tan que no concentre tanto el poder, ¿no? Porque vuelvo a repetir, José, y eso es la cuña: a mayor poder, mayor corrupción. A mayor concentración del poder, mayor corrupción. Y eso no solamente en el Perú, en cualquier parte del mundo. Por eso la tendencia es a diluir el poder de manera estratégica en países que quieren salir de la pobreza en un concepto de libertades y de libre mercado. Muy bien, mi estimado César, yo te agradezco la amabilidad que siempre tienes con RCR, Red de Comunicación Regional, en tu secuencia 11. Saludos, César, buen fin de semana. En la semana de RCR, Red de Comunicación Regional, presentamos Don C,
con César Zamora Bento.